Nuevamente queremos agradecer a Casa de América por la invitación, por acogernos, en especial a su director Miralles y Ana María Rodríguez, y muchas veces también a los participantes, ¿no?, que han venido, algunos de muy lejos, otros de muy cerca. Esta tarde, lamentablemente, no va a estar con nosotros Esperanza López Parada, que ha tenido unos problemas personales y no va a poder estar aquí. Así que las charlas van a ser primero la de Jordi Doce, luego la de William Rowe, y como ayer tendremos unos pocos minutos para una conversación y una lectura de poemas de Vallejo. Jordi Doce es poeta, ensayista, traductor, ¿sí? Hace 3 años, en el 2015, se publicó una antología de su poesía, Nada se pierde, poemas escogidos. Y en 2016 apareció su libro más reciente de poemas, No estábamos allí, que tuvo una acogida excelente por la crítica. Su poesía se tradució al inglés, ¿sí? Y él, a su vez, traduce con asiduidad del inglés, ¿no? Ha traducido, entre otros, a Blake, Eliot, Charles Simic, Anne Carson. Y algunos de sus ensayos se han recogido en los libros Imán y Desafío, que casualmente fue premio de ensayo de Casa de América, de aquí, en el 2005, La ciudad consciente, Las formas disconformes y Zona de divagar. Bueno, sin más, los dejo con Jordi. Muchas gracias. Y buenas tardes a todos, y también buenas tardes, bueno, y gracias a Casa de América por su amable y generosa invitación, Ana María, que andará por ahí, no la veo. Y antes de nada quería disculparme por no haber podido estar presente ayer en la sesión de ayer y poder escuchar a Olvido, a Eduardo, pero bueno, por motivos personales no me dio tiempo a llegar. Me da un poquito, en fin, la sensación, una vez más, de sentir que estoy un poco ocupando un lugar al que no me he hecho merecedor en sentido estricto, sobre todo si veo que a mi lado está William Rowe, que es pues un experto, lector y traductor de la obra de Vallejo, que ha dedicado muchísimos años de su vida a enseñar esa obra, a traducirla, a escribir sobre ella. Y mi testimonio aquí tiene que ser el testimonio de un lector de Vallejo a lo largo de muchos años, un lector discontinuo que ha pasado por diferentes etapas en esa relación con la poesía y con la escritura de César Vallejo, y quizás atendiendo un poco también al lema de estas jornadas, ¿no? Ese Vallejo 80 años después. Bueno, pues un poco la idea que movió, que impulsó lo que voy seguidamente a leer, tiene que ver con eso, ¿no? Con ese traer a Vallejo hacia el presente de nuestra propia lectura y nuestra propia escritura. Y empiezo con el reconocimiento de una dificultad. Resulta difícil convocar a Vallejo de cuerpo entero, de texto entero, cuando él mismo practica en el espacio del poema un ejercicio tenaz de fragmentación corporal, un despedazamiento convencido que convierte el cuerpo en una nómina de huesos, en una suma ridícula o irrisoria de partes que son el emblema más puro, por terrible, de la existencia. Esto es lo primero que conmueve y a la vez que intimida en esta poesía. El desconsuelo profundo y radical de sus premisas, el suelo de dolor y pesimismo del que brota y que, al menos en un primer momento, parece que la impide crecer, levantarse. La extrema gravedad de la escritura vallejana tiene este doble sentido. Conciencia del sufrimiento propio o constitutivo del vivir, sí, pero también ahogo, peso fatal, tirón desde abajo. Hoy sufro desde más abajo, hoy sufro solamente. Y ese abajo es tan hondo, tan recóndito,
que al poeta le parece que su dolor no tuvo ya causa ni carece de causa. Esto es, que no tiene raíz, no podemos rastrearlo, no podemos meter la azada y desenterrarlo, no se lo puede extirpar ni tampoco sepultar bajo más metros de tierra con la esperanza de reducir su impacto, su empuje. Está ahí, sin más. En contrapartida, con el tiempo iremos aprendiendo que ese dolor insondable que nos constituye es la condición necesaria y suficiente de la esperanza. Pero no adelantemos acontecimientos. Sospecho que el lugar algo aparte que Vallejo ocupa en nuestras lecturas y jerarquías emocionales tiene que ver con este pesimismo radical, insobornable, que determina su evolución. Más acá de su intensidad verbal y sus evidentes dones formales, hay en esta poesía una exigencia feroz que inquieta, que emociona, pero que a menudo, no me avergüenza confesarlo, como lector, resulta abrumadora. Y lo es porque esos recursos formales que la crítica tradicionalmente ha reputado de innovadores, rupturistas, marcas visibles de una posición decidida de vanguardia, no se pueden disociar de esa convicción que Vallejo expresó con rotundidad en tantos momentos de su obra, desde los memorables golpes como del odio de Dios, del arranque de los heraldos negros, hasta el barroco sermón de la muerte que cierra Poemas humanos. Es para eso que morimos tanto, para solo morir, tenemos que morir a cada instante. Pasando por el broche nihilista de Trilce, en el poema 73, absurdo, solo tú eres puro. Esta es la verdad, nos dice Vallejo, y se trata de una verdad incómoda, casi insoportable, ante la que resulta tentador o disculpable apartar los ojos. Esa verdad, tal como la conceptúa Vallejo, se sitúa fuera del arte, de la literatura. Es un lugar o estado de la conciencia que se mide con el horizonte de la muerte, de este morir a cada instante que es la existencia. Es la verdad que surge de afrontar sin velos engañosos ni ilusiones consoladoras el sinsentido del vivir. Y es que, a pesar de su fidelidad superficial a ciertas etapas de la actualidad literaria, como sabemos, modernismo crepuscular en Heraldos Negros, cierto cubismo o creacionismo en Trilce, la poesía comprometida y el materialismo histórico en Poemas humanos, Vallejo nos deja claro en todo momento que él no está haciendo literatura en el sentido más inmediato y retórico del término. Algo más serio se dirime ahí, parece decirnos, aunque si Vallejo escribe y nosotros lo leemos, es porque todos en rigor compartimos la creencia en la lengua del poema, en la palabra incondicionada, como lugar de cumplimiento del ser. Por lo demás, sería absurdo pedirle a un escritor que nos diga toda la verdad. Nos basta con la suya, esa zona de la autoconciencia en la que convergen sus obsesiones, las leyes del deseo y el sueño, los fantasmas del miedo y la memoria, la angustia del tiempo. Pero algo diría en la manera implacable, perentoria, que tiene Vallejo de darnos su versión, hace que muchos lectores, o al menos algunos, o al menos este lector, se pregunte, sí, es verdad, pero ¿es toda la verdad? La desolación basal de esta poesía, que perdura incluso en los tramos de optimismo ideológico, parte de una consideración avergonzada del cuerpo humano al que se ve no solo como agregación de fragmentos inconexos, sino como lastre que le recuerda en exceso nuestra naturaleza zoológica. Pocos escritores como Vallejo han vivido tan desesperadamente su propia fisiología. El fetichismo corporal del poeta, que incluye también las ropas, zapato, pantalones, calzones, chaleco, camisa abotonada, como parte de ese revoltijo grotesco que es el hombre, opera en un sentido totalmente opuesto al del impulso erótico. No aglutina, aísla. No subsume las partes en un todo mayor que su suma, sino que las pone en fila y las enumera para resaltar su disparidad. Si en el erotismo cabalmente cumplido los cuerpos parecen iluminarse desde dentro, aquí el cuerpo recibe desde fuera una luz cruda, desigual, que subraya o remacha su precariedad. Es verdad que la imagen culposa o problemática del sexo que aparece en los Heraldos Negros y varios pasajes de Trilce se atenúa, por ejemplo, en un poema humano como Dulzura por dulzura corazona, que es en gran medida, y hasta donde Vallejo mismo lo permite,
un poema de celebración amorosa. Amada en la figura de tu cola irreparable, amada que yo amara con fósforos floridos. Pero incluso ahí la representación del acto sexual, yo haciéndolo infinito entre tus muslos, aparece envuelta en la atmósfera transitoria, casi furtiva, de una pensión madrileña. Tu candado ahogándose de llaves, yo ascendiendo y sudando. Es más, la ambigüedad de las imágenes es una forma de decirnos que no hay solución de continuidad entre ambos planos, que todo sucede a la vez como formando una misma trama espesa. Ese haciéndolo infinito limpia el acto sexual de connotaciones culposas o animalescas, pero a cambio parece encasillarlo en el ámbito del trabajo, de lo funcional, que tanto importa al Vallejo de los años 30. Recordemos ese texto de ese libro, yo creo que poco conocido o menos conocido de lo que debería, que es Contra el secreto profesional, que se solapa en parte con los poemas humanos. Un texto de Feuerbach a Marx, donde afirma Vallejo, muy al modo de William Blake, que cuando un órgano ejerce su función en plenitud, no hay malicia posible en el cuerpo. Pero una cosa es librarse de esa vieja imagen católica del sexo como mancha o como culpa, y otra distinta, asumirla con alegría, como excedente de goce que escapa a las leyes del trabajo y la economía contable del deber. El ideario marxista es un sedante que amansa o suaviza las sacudidas del dolor, de ese viejo dolor que siente, que es, sin causa ni motivo. Pero la imagen del hombre como burdo agregado de partes no desaparece jamás y se mantiene hasta en los poemas de España, aparta de mí este cáliz. Como ya vio en José Miguel Ullán, el poeta José Miguel Ullán, un breve artículo del año 78, hace exactamente 40 años. Y daba la casualidad que estaba leyendo un libro de reciente aparición de Ullán, que recoge sus artículos periodísticos, y uno de los primeros artículos es precisamente un texto hermosísimo sobre el Vallejo de esos poemas. Y dice Ullán: frente a los pueriles versos optimistas, rechazando los moldes tan al uso para fijar un heroísmo a toda costa mítico, César Vallejo dinamita la superficie de su propio himno a los voluntarios de la República con el fluir feroz de lo despedazado. Huesos, corazón, pecho, frente, codos, cola, meñique, uña que camina, ojos, bocas, gargantas infaustas, órbitas, espalda, perfil, cutis inmediato, hombros, rodilla, pestaña. Y hay en el artículo 2 o 3 enumeraciones más de este tipo. Llegados a este punto, me parece productivo dar un pequeño rodeo, o más bien retroceder, para fijarnos en ese largo poema en prosa que Vallejo escribe a raíz de su internamiento en el Hospital de la Charité, en París, durante octubre de 1924. Allí le operan de una hemorragia intestinal y sufre, según confiesa en carta a un amigo, cito, 20 días horribles de dolores físicos y abatimientos espirituales increíbles. Hay, añade, horas más, acaso, mucho más siniestras y tremendas que la propia tumba. De nuevo la palabra tumba, que tantas veces aparece en la poesía, pero en este caso es una carta. Este poema en prosa, que conocemos por su frase inicial, las ventanas se han estremecido, es un texto pionero por su retrato crudo, expresionista y a la vez tremendamente fiel de ese mundo otro del hospital y la enfermedad. Todavía hoy no conozco o no he leído una representación tan intensa, abarcadora y desestabilizante del universo clínico. Este poema es también, creo yo, el nadir de la visión vallejiana, el punto más bajo de un trayecto que ya en Trilce o en muchos pasajes de Trilce parecía haber tocado fondo. Piadosa, pero incisiva, lúcida, a la vez que hiperbólica, la mirada de Vallejo en este poema oscila entre el registro minucioso de lo que ve, ¿no?, en esa sala, en ese hospital, y la queja y el lamento cósmico. Entre la pregunta perpleja y la enmienda a la totalidad. Uno de los pasajes más significativos y a la vez más conmovedores de este poema es justo aquel en el que Vallejo descubre, no sin meditada ingenuidad, que el amor individual, el amor de un ser humano por otro, no puede curarnos de la enfermedad, ni, por añadidura,
mucho menos salvarnos de la muerte. Y dice así: ignoro lo que será del enfermo esta mujer, que le besa y no puede sanarle con el beso, le mira y no puede sanarle con los ojos, le habla y no puede sanarle con el verbo. ¿Es su madre? ¿Y cómo pues no puede sanarle? ¿Es su amada? ¿Y cómo pues no puede sanarle? ¿Es su hermana? ¿Y cómo pues no puede sanarle? Es simplemente una mujer. ¿Y cómo pues no puede sanarle? Porque esta mujer le ha besado, le ha mirado, le ha hablado, y hasta le ha cubierto mejor el cuello al enfermo y, cosa verdaderamente asombrosa, no le ha sanado. Diría que una parte importante de la evolución poética e ideológica del poeta tiene que ver con la confirmación en estas líneas de la soledad radical, fundamental del ser humano, de nuestra incapacidad constitutiva no solo para estar o ponernos en el lugar del otro, sino para, mediante el amor, salvarlo de morir, salvarlo de su suerte. Como se suele decir popularmente, hay experiencias que nadie puede vivir por uno, que nadie sino uno debe atravesar, padecer. Y esto se vuelve particularmente cierto en los trances de la enfermedad, el dolor, la agonía, cuyo carácter intransitivo se ha ido reforzando conforme se suceden los avances médicos y el enfermo, el doliente, es apartado de los demás, puesto a buen recaudo en un cuarto de hospital y sometido a los cuidados del especialista. Y así dice Vallejo también en ese poema. El cirujano ausculta a los enfermos horas enteras, hasta donde sus manos cesan de trabajar y empiezan a jugar, las lleva a tientas, rozando la piel de los pacientes, en tanto sus párpados científicos vibran, tocados por la indocta, por la humana flaqueza del amor. Y he visto a esos enfermos morir precisamente del amor desdoblado del cirujano, de los largos diagnósticos, de las dosis exactas, del riguroso análisis de orinas y excrementos. Se rodeaba de improviso un lecho con un biombo. Médicos y enfermeros cruzaban delante del ausente, pizarra triste y próxima, que un niño llenara de números en un gran monismo de pálidos miles. Cruzaban así, mirando a los otros, como si más irreparable fuese morir de apendicitis o neumonía y no morir al sesgo del paso de los hombres. La incapacidad del amor individual para vencer a la muerte es la raíz primera de la utopía vallejiana del amor universal, de la exaltación del amor fraterno de todos los seres humanos, que alienta detrás de un poema tan conocido, tan célebre como Masa, donde el muerto emocionado sí vuelve a la vida y se incorpora lentamente, nuevo Lázaro redimido por el amor insistente de todos los hombres de la tierra. El camino de esa utopía no está libre de problemas, como sabemos por ese poema memorable que todos hemos leído y que todos conocemos y que tenemos en la cabeza, que empieza considerando en frío imparcialmente que el hombre es triste, tose y sin embargo se complace en su pecho colorado. Un poema bisagra que mira hacia atrás y resume esa visión del ser humano como animal de encontradas piezas que canta, almuerza, se abotona, pero que a la vez hace de antecedente directo de Masa, de preludio necesario, pues también aquí, all things considered, considerando esto y lo otro, el poema termina con un abrazo emocionado al prójimo. ¿Qué más da?, dice el poeta. Ya sabemos que le quiero, que le odio con afecto y me es en suma indiferente. Pero eso no puede impedir que lo acoja con un abrazo emocionado. Esta emoción es un brote perpetuamente renovado del amor cordial de Cristo, conciencia amorosa de la esencial fraternidad de los seres humanos, que se asocia en muchos de los poemas del mismo nombre, de los poemas humanos, al principio de esperanza. La esperanza existe porque existe el dolor, nos dice Vallejo en Voy a hablar de la esperanza, pero es también fruto de ese imperativo crístico de amar al prójimo, que es quizá su lección más básica y a la vez más perdurable. Amarlo, esto es, no a pesar del carácter absurdo, irrisorio de su existencia, sino justamente por ello. El compromiso ideológico de Vallejo, su adhesión al marxismo, no puede concebirse, diría, fuera de ese cristianismo cuyo carácter revolucionario estriba inicialmente en su extensión del amor a todos los hombres de la tierra,
su conversión subversiva del extraño, del extranjero, en prójimo y semejante. Voy terminando mi intervención. Este principio de esperanza, de amor cordial, se expresa poéticamente en una simplificación de la prosodia, del léxico, que suaviza las aristas cortantes, los nudos de Trilce. Hablar de simplificación en Vallejo es arriesgado, lo sé, y el proceso, por lo demás, no está exento de retrocesos, demoras y titubeos. Quizás se vea más claro si nos asomamos al predominio que la anáfora y las estructuras reiterativas van cobrando en los poemas humanos y en España, aparta de mí este cáliz, ensayando una estrategia que dará fruto en grandes tramos de la poesía europea de posguerra, eso que suele conceptuarse como poesía de la austeridad, en su intento de enfrentarse al paisaje de ruinas físicas y morales que dejó la Segunda Guerra Mundial. Y yo veo en poemas del Grupo 47, en poemas de un Ted Hughes, en poemas en España de un Blas de Otero, veo, incluso de Valente, veo esa herencia, ¿no?, esa lectura de Vallejo, y sobre todo un poco cómo recogen ciertos usos, ¿no?, esas estructuras anafóricas, reiterativas, que son las que operan de manera explícita en algunos poemas y de manera tácita en otros muchos de esa última parte de la obra de Vallejo. La disposición anafórica de no pocos poemas de este Vallejo final, muchos de los cuales, como Nómina de Huesos, Yuntas, el ya citado Masa, o Un hombre pasa con un pan al hombro, y que están entre sus poemas que siguen percutiendo a lo largo de los años, es una forma de pasar una y otra vez por el mismo sitio hasta dejar huella. Una insistencia que no excluye ligeras variaciones que modulan y matizan el sentido. Este volver una y otra vez sobre la misma estructura sintáctica se parece al trabajo de una costurera o un modisto que debe pasar y repasar por el mismo tramo de tela para afianzar y redondear su labor. Con sus repeticiones, sus anáforas, su sintaxis a veces machacona, sus binomios de pregunta-respuesta, Vallejo parece querer volver sobre sus pasos y remendar los fragmentos, las piezas encontradas del viejo ser humano, creando con ellas un hombre nuevo, un órgano, un conjunto orgánico mayor que la suma de sus partes. Una especie, la imagen podría dar pie a pensar en ese hombre nuevo como una especie de Frankenstein, ¿no?, con sus remiendos, pero finalmente en la poesía ese hombre nuevo aparece, digamos, en plenitud. Ese hombre nuevo, fruto de su labor, tiene y no tiene que ver con la utopía revolucionaria, pues la vieja fórmula famélica de Masa, donde resuena la famélica legión de la Internacional, se convierte al final de su vida en esa masa viviente y amorosa que logra resucitar al muerto. El corolario no es tan limpio ni es tan fácil, desde luego. Hablamos de una visión muchas veces precaria y amenazada desde diversos frentes, amenazada incluso desde dentro, por la propia pervivencia de la visión de Vallejo, ¿no?, de zonas anteriores de su visión. Pero sí es lo bastante intensa como para explicar la fuerza peculiar de un puñado de poemas que seguimos leyendo casi un siglo después, conmovidos y asombrados. Muchas gracias. Muchas gracias a Jordi por esta lectura tan lúcida. Y ahora es el turno de William Rowe, que también, como la mayoría de los participantes en este evento, es poeta, traductor y ensayista. William Rowe es profesor emérito de Birkbeck College de la Universidad de Londres y ha publicado muchísimos ensayos. Algunos han sido reunidos en libros como 7 ensayos sobre poesía latinoamericana, Ensayos vallejianos, César Vallejo, El acto y la palabra, y uno que se reeditó hace poco, Hacia una poética radical, Ensayos de hermenéutica cultural. Él ha traducido al inglés a poetas como Raúl Zurita, Antonio Cisneros, Rodolfo Nostroza, y también a Vallejo. Luego vamos a escuchar algunas de sus versiones. Y por último, recientemente se publicó su poesía reunida, ¿no? Así que bueno, lo dejo con William Rowe. Muchas gracias, José Ignacio. Muchas gracias a Ana María y a la Casa de América.
Hace muchos años escuché a muchachos peruanos citando versos de Vallejo que son, digamos, fragmentos, se puede decir, del universo que no se le quitan a uno. Voy a comentar 3 poemas de Trilce, del libro Trilce. Sin embargo, la intención no es la de restringirnos a la interioridad de esos poemas, sino que entremos en el afuera de esos poemas. Es decir, el afuera que requieren esos poemas para completarse, para utilizar la palabra que nos dio ayer Eduardo Milán. Y cuando digo completarse, quiero decir que la poesía de Vallejo nos requiere actos, nos requiere vivir de cierto modo, que tiene una carga ética y política que existe hoy. Eso trataré de decir según mis capacidades. Cuando se produce una crisis del lenguaje, tal como sucedió después de la Primera Guerra Mundial, debido a que existía en varios niveles una fractura de la realidad, se puede decir que se trata de una situación parecida a la nuestra. De hecho, los cambios profundos pasan por diferentes fases y solo la mirada retrospectiva puede distinguirlas con exactitud. Quiero decir que no podemos saber con claridad cuál es nuestra situación frente al lenguaje, dentro del lenguaje, porque no podemos captarla sino desde cierta distancia temporal, distancia de la que no disponemos. Pero que la poesía de Vallejo nos puede ayudar a empezar a captar y a vivir con lucidez. Los 20 años que vivió Vallejo entre el 1918 y el 1938 se marcan obviamente por una crisis económica, social y política, es decir, histórica, abarcadora. Esos cambios profundos se registran en los nuevos lenguajes artísticos que se fueron inventando durante esos años. A grandes rasgos, esos nuevos lenguajes, las nuevas formas de expresión artística, corresponden en el campo de la poesía con el Dada y el surrealismo. Si me permiten un resumen demasiado rápido, para el Dada se trataba de que toda forma de expresión lingüística, incluyendo los elementos que no significan, de que todo entrara en el poema, que la poesía dejara de consistir en un lenguaje especializado. Por otro lado, el surrealismo, que se formalizó un poco después de Trilce, contrapone, como acto de subversión o resistencia, el lenguaje de los sueños al de la comunicación social. Hay que tener en mente, para que abarquemos los poemas de Trilce, el principio básico de que el arte, la poesía, no simplemente representa o refleja la realidad, sino se opone a la realidad, pero, como señala Adorno, desde los materiales de esa misma realidad. Dicho de otro modo, las posibilidades revolucionarias de la época en que vivió Vallejo se expresan en la poesía, sin que eso quiera decir que se representen en ella. Propongo hablar brevemente de cómo Vallejo atraviesa la situación del lenguaje poético durante la época de posguerra, cómo registra las fisuras, pero también cómo propone una práctica poética, y es difícil registrar esto de modo resumido, una práctica que rebase los límites de la época y que nos emplaza a reflexionar críticamente sobre nuestra propia situación actual. Lo difícil reside sobre todo en pensar con seriedad la relación
entre la poesía y la práctica, el acto. El hecho de que pasen por la poesía de Vallejo las preguntas, cómo vivir, qué hacer, y que la poesía a la vez critica toda forma de trabajo que se subordina al mero sobrevivir dentro del estado actual de las cosas. Como dije, ya me limitaré a hablar del libro Trilce, que sin embargo creo que alcanza a informar toda la obra de Vallejo y toda la poesía moderna de lengua española en realidad. Ese libro publicado en el 1922, es decir, fue publicado justamente antes de que Vallejo viajara a Europa. Vallejo asume en ese libro el trabajo de atravesar las posibilidades de la poesía, que son de la forma más concentrada las posibilidades del lenguaje. Él parte del simbolismo de Baudelaire y Verlaine y pasa por el Dada, de cierto modo pasa por el incipiente surrealismo. Pero yo creo que llega una crítica al vanguardismo que todavía yo creo que nos emplaza. Una tremenda lucha formal cuyas consecuencias se sienten hoy todavía. O sea, yo creo que esas consecuencias interfieren en muchas de las ideas de la poesía que andan por el ámbito público hoy, que son ideas, digamos, demasiado sumisas a la realidad. El poema 72, este poema, a la vista un poema de amor, se dirige al salón donde los amantes solían encontrarse. Como todos los poemas de Trilce, forma parte de una escritura autobiográfica. Y los primeros versos, ojalá se pueda leer. Sí, ¿no? Ya. Los primeros versos van así. Lento salón en cono, te cerraron, te cerré, aunque te quise, tú lo sabes. Y hoy, ¿de qué manos penderán tus llaves? El objeto del amor perdido, la enamorada, se ha desplazado a otro objeto, en ese caso el salón. Se trata de un fenómeno emocional tan normal, si se puede decir, tan acostumbrado, que nos cuesta darnos cuenta de esa lógica del sentimiento. Pero el poema, mediante la extrañeza de sus frases, nos insta a reflexionar sobre ese hábito de la emoción. Hay un desdoblamiento del sitio del dolor. Primero está la persona ausente y luego el lugar ya cerrado. Se trata, y el poema lo reconoce, de un proceso lento, si se quiere, el proceso del duelo. O si se quiere, el proceso de la melancolía, de la depresión, dos procesos que sobrelapan, se entrelapan. El movimiento emocional, el movimiento del poema toma lugar dentro de la simbolización, no la rechaza ni la vacía, como ya había sucedido en Mallarmé, finales del XIX, el vaciamiento de la imagen. Esto no sucede acá todavía. Sin embargo, desde los primeros versos empieza a manifestarse un exceso. El salón es o está en cono, lo cual implica un estrechamiento del espacio, que también es un suceder. El amor, es decir, pasa por el cono de luz que propuso Einstein en el 1905, esa figura del espacio-tiempo, que implica que el espacio ya no existe como existía. Ya en adelante el espacio de por sí y el tiempo de por sí no pueden existir, son meras sombras.
el espacio-tiempo real rompe el espacio cerrado de la melancolía. Yo creo que es un punto clave de este poema. El espacio-tiempo real suplanta o rompe el tiempo y el espacio cerrado de la melancolía. Es decir, hay una dimensión temporal que se mete en el salón y que se relaciona con el hecho de que la lectura percibe el sentido emocional del homófono en cono. O sea, la amargura. Luego se le atribuyen al salón 6 dialectos enteros. Te hablo por tus 6 dialectos enteros. Bueno, esos muchos dialectos de la comunicación actual digital. Al número 6 se le añaden una serie de otras enumeraciones, 4 entradas, 1 salida, 9 de julio, etc. El tiempo se ha parado, el tiempo sigue, el espacio se ha cerrado, el espacio se multiplica, no es homogéneo. Frente a esas manifestaciones de un excedente, digamos al poema de amor tradicional, podríamos decir que el objeto perdido, la enamorada perdida, hierve de indeterminación, que no llega a ocupar un lugar, que no encuentra un discurso, un lenguaje adecuado. Debido a todo aquello, el salón que sustituye a la enamorada llega a ser emblema de una fractura del tiempo y del espacio que se manifiestan a lo largo del libro, especialmente en relación con ciertas relaciones vividas, del amor, de la cárcel, del hospital, de la familia y del abandono del pueblo natal. Hay un poema anterior un poema anterior que también hace referencia a un lugar donde los amantes solían encontrarse. Los primeros versos son de tono diferente, más lírico, con ritmo de vals, es decir, vals criollo. Alfombra, cuando vayas al cuarto que tú sabes, que puede ser un verso de un vals peruano. En vez del salón que se ha zafado de su sitio, el poema se dirige a una serie de objetos que toman el lugar de la ausente. Alfombra, corteza, almohada. Palabras que se separan del verso. Ocupan un espacio intenso. El espacio se cuaja, se solidifica en esos objetos, esos sitios, con un tono nostálgico. Es decir, hay una adecuación en este poema, una sutura entre lo perdido y las imágenes. Otra vez un poema pre-malarmiano, más bien un poema casi de Verlaine, o inclusive casi de Baudelaire. Sin embargo, este poema 62 hace una crítica a la idealización del amor. Los amantes quedarán divididos aún después de la muerte. El poema enfrenta los símbolos que soldarían la unidad sin sobrante de los amantes con la división no solo entre ellos, sino entre la carne y el espíritu. La confluencia del soplo y el hueso sería el lugar del encuentro después de la muerte, encuentro que tampoco los unifica. El poema 62 62, perdón. El primero al que nos referimos, no, 72, perdón. El poema 72, el primero al que nos referimos, incluye, como ya dije, una fractura del tiempo, a la vez que la tendencia hacia el emblema y la alegoría hacen saltar a los símbolos.
El símbolo obviamente ofrece unicidad, sutura entre la palabra y el mundo. Más bien se produce, como vamos sugiriendo, una insuficiencia del objeto mismo. Si la ausencia de la enamorada y la insuficiencia de los objetos que podrían ocupar el lugar de esa ausencia abren el espacio de la angustia, se puede decir que el poema, al habitar esa insuficiencia en vez de recubrirla, nos requiere el coraje que permita entrar en un abismo, un vacío. Yo creo que a la larga no difiere tanto del vacío de la experiencia actual del lenguaje, pero de eso podemos conversar. Hay poemas de Trilce que atraviesan ese abismo. Entre ellos está el poema al que se refirió ayer, Olvido, el poema 55. Este poema presenta una escena de hospital, pero su alcance va mucho más allá. Me parece muy interesante que haya citado Jordi un poema parecido. Sus primeros versos, que citó ayer, pero creo que está bien que los citemos de nuevo, Olvido. Sus primeros versos son de los más extraordinarios de la poesía moderna. Samán diría, el aire es quieto y de una contenida tristeza. Vallejo dice, hoy la muerte está soldando cada lindero, cada hebra de cabello perdido, desde la cubeta de un frontal donde hay algas, toronjiles que cantan divinos almácigos en guardia y versos antisépticos sin dueño. Se fue toda musicalidad, que no sea la música del trabajo industrial, de la fábrica. El verso citado del poeta simbolista Samán resuma con su blanda música decimonónica la aceptación sumisa de la realidad, la melancolía que no deja pasar el tiempo. Los versos de Vallejo a la vez que sitúan la muerte dentro del proceso de la producción industrial inherente a él, también presentan la síntesis del espacio como resultado de ese proceso industrial y con ello destrozan el mundo del poema simbolista. Dentro del ruido de la soldadura, el poema pasa por el terreno de la poesía vanguardista Dada, mediante una especie de enumeración caótica, cubeta, algas, toronjil, etc. Sin embargo, yo creo que el poema excede a la estética dadaísta, sobre todo en los 7 versos finales. Ya la tarde pasó 16 veces por el subsuelo empatrullado y se está casi ausente en el número de madera amarilla de la cama que está desocupada tanto tiempo allá, enfrente. Sería un poco largo de comentar cómo el espacio real y el espacio de la página, el espacio tipográfico y el espacio del pensamiento coinciden en esos 2 últimos versos. Y no lo voy a hacer ahora. El tiempo numerado, subdividido, homogéneo, producto del capitalismo, se intersecta con el espacio policial del hospital. Y ambos se concentran, como en el caso de la figura del cono que vimos antes, se concentran en el número que significa la ausencia, es decir, el número de la cama de un muerto ya sustraído. El movimiento del poema en ese momento es muy complejo,
Baste decir que este tiempo vacío va más allá del montaje dadaísta y que es precisamente el tiempo que la melancolía trata de parar. El poema irrumpe en nuestra actualidad en forma de un tiempo múltiple, contrario al espectáculo de la sociedad de consumo. Cuando un régimen determinado de la simbolización acaba, cuando tiene que acabarse, al igual que el caso del orden que rige la música, cuando tiene que acabarse, entonces se remueven los pisos de la realidad. Los poemas de Trilce no solo registran aquello, sino ponen a nuestra disposición las posibilidades del cambio, de la transformación profunda que están de por medio, cuando se suspende el orden simbólico. Esas posibilidades saltan a nuestro tiempo actual. En sus libros posteriores, Vallejo presenta escenas sociales e históricas que incluyen tanto el comunismo como una posible victoria del fascismo. Pone a prueba desde dentro de esas situaciones las posibilidades del lenguaje poético, que desembocan en las posibilidades del lenguaje como tal. Para resumir, ahora acabo, entre los poemas que hemos comentado, los que son poemas de amor rompen con las formas de representación, vale decir, de emoción, recibidas. Incluyen en su pelea con el lenguaje o el discurso una demanda ética. El poema del hospital, a su vez, lleva la relación entre las palabras y el mundo, que ahí ya es un mundo permeado por la historia, por un desfiladero del desmoronamiento del orden simbólico. Un desfiladero en que todo, tantas las emociones interiores como las relaciones sociales exteriores, todo ha de cambiar. Muchas gracias. Muchas gracias a William Rowe. Tenemos unos poquitos minutos para ver algunas resonancias entre las dos ponencias y luego leemos algunos poemas. Yo noté que un par de ideas de Jordi que quizá podemos poner en relación con un par de ideas de William. Por ejemplo, la confesión de lo abrumadora que puede ser esta poesía, ¿no? Que quizá tenemos que poner en relación con este desmoronamiento del orden simbólico que mencionaba William y con la profunda exigencia ética que hay en esta poesía. No sé si podríamos conectar por ahí. Y otro punto de contacto me parece que tiene que ver esta recurrencia en la charla de Jordi sobre el cuerpo humano hecho de agregados de partes, ¿no? Que no suman, ¿no? Usaste la expresión que no suman, ¿no? Que a mí me parece que es una descripción del poema actual, ¿no? Un agregado de partes que no suman, ¿no? Y luego William empezó diciendo que él iba a tratar de sondear ese afuera que requieren los poemas para completarse, ¿no? Me parece que son ideas que reflejan, digamos, unas las del otro, ¿no? No sé si alguno de ustedes quisiera decir algo al respecto. Es que estaba buscando unos versos que quería leer, entonces si puedo empezar William y luego yo sigo sin ningún problema. Gracias, William. En el poema del hospital, las ventanas se han estremecido, el poema que citó Jordi, hay una mosca que se dice
no me acuerdo de la cita exacta, que está al servicio de la religión, o que trae una metafísica del universo. Yo creo que la mosca está, es una realidad real. Lo que pasa no es imagen, no es símbolo. Entonces, ¿por qué cita la religión y la teología, Vallejo? Es una pregunta. Una pregunta. Yo creo que la pelea que él se da con el lenguaje para que el afuera real esté, o que para que el cuerpo humano esté en el lenguaje, como decía Ovidio ayer. Es una pelea que se lleva por muchas direcciones simultáneas. Y una de ellas es, digamos que, solo citando a la teología puede estar la mosca en la sala del hospital. ¿Qué es eso? Uno intuye ciertas cosas, ¿no? pero... Bueno, un poco en relación con lo que comentaba José Ignacio, a mí siempre me han fascinado mucho estos versos finales, bueno, no finales, pero casi de Gleba, ¿no? Que también es un poema de poemas humanos, es un poema que tiene además una lectura en varios planos, pero tiene en su cabeza, su tronco, sus extremidades, tiene en su pantalón, sus dedos metacarpios y un palito. Para comer vistiéronse de altura y se lavan la cara acariciándose con sólidas palomas. Es una cosa que te, ¿no? Bueno, pues ahí está, ¿no? Esa agregación de pantalón, dedos metacarpos, el palito, bueno. Y me parece que lo que acabas de decir, José Ignacio, es muy interesante. Efectivamente, en Vallejo lo que hay es un poema que, sin dejar de ser poema, es decir, ser un conjunto, es también una suma de fragmentos. No sé, es como si lo fragmentario estuviera incorporado en forma de poema con un principio y un final, en principio, ¿no? Es decir, que hay algo como muy... y ahí es donde empezaba yo un poco la charla, es decir, que realmente es difícil, creo, incorporar a Vallejo de texto entero, de cuerpo entero, todo él, en el sentido de que se nos escapa en muchas direcciones en forma de fragmentos, a veces no dispares, pero sí en pugna, ¿no? En liza. Y hay pervivencias de visiones antiguas, hay una visión nueva que se va imponiendo a lo largo de los años 30. Creo que eso se puede ver. Tampoco estoy seguro, porque no soy un experto, soy un lector curioso, pero creo que se puede ver. Y creo que, por otra parte, en él la conciencia política tiene mucho que ver con una conciencia, no digo religiosa, pero tiene que ver mucho con la herencia cristiana. Eso me parece que está ahí, ¿no? y que retoma, digamos, el elemento más subversivo, por otra parte, del cristianismo, que es subversivo en su momento y que lo sigue siendo a la vista de cómo van las cosas, que es que el prójimo, ¿no? Hay una hermandad fundamental. Estoy repitiendo las ideas, pero realmente es que es un poco eso, ¿no? Yo no lo veo de otra manera, pero puede ser que me esté equivocando. No sé si he respondido a tu pregunta, ya me he perdido un poco, sinceramente. Quisiera añadir brevemente, yo creo que esa instancia del cuerpo despedazado o fragmentado es fundamental en Vallejo. Yo creo que ese cuerpo roto en pedazos está atravesado por el tiempo y el espacio modernos capitalistas. Y si ese tiempo y ese espacio no se transforma, el cuerpo no puede reensamblarse, no puede reintegrarse. Pero no es ontológico. ¿Pero qué ontológico? Si no es una concepción, digamos... No, yo no creo en las ontologías que se separen de la historia. No creo. O sea, al menos en Vallejo no creo que se puede. Sí. Ese cuerpo fragmentado, si no muere, no se reintegra, por un lado, y por otro lado, si la realidad no se transforma, no se reintegra. Yo creo que eso pasa por ese Vallejo. Entonces, ese es el afuera.
Yo creo que ese es el afuera. Por supuesto, hay mitos o ideologías modernas que hablan del hombre nuevo, como si fuera así nomás cuestión de reensamblar. Yo no creo en eso. No, yo creo que Vallejo no se concilia con esas propuestas. En fin. Bueno, la idea que yo quería plantear al final del texto, que no sé si quedó muy clara porque a lo mejor estaba ya resumiendo de manera grosera, es que muchas veces en esas anáforas, en el fondo una analogía, digamos, metafórica, y me permitirán la licencia, pero era como ese pasar y repasar por la misma estructura sintáctica muchas veces, ¿no? Por esas preguntas-respuestas, por esas repeticiones, esas reiteraciones, y es casi como si se estuviera remendando esos fragmentos, ¿no? Como si esos fragmentos se estuviera intentando remendar y con ellas crear, bueno, ese hombre nuevo que efectivamente tiene que ver también con la afiliación, con la evolución política de Vallejo. Por otra parte, es una evolución siempre muy sui generis, muy peculiar. Por otra parte, ese cuerpo atravesado por la vida moderna, no sé hasta qué punto está haciendo de menos lo que ya venía incorporado de serie en Perú, ¿no? Y en la propia, de lo que él es testigo, por ejemplo, en las fábricas allí, en los campos, en las haciendas, donde es más bien una especie de capitalismo colonial más primitivo, no es estrictamente del mundo industrial o un mundo moderno. Y yo creo que la visión del ser humano que tiene, la visión del absurdo de la existencia de Vallejo, yo creo que trasciende un poco, es decir, está muy influida, evidentemente, por las circunstancias sociohistóricas, pero hay algo ahí, ¿no? Que está constantemente remitiendo a un origen que no se declara, pero que está ahí, que está latiendo, ¿no? Oscuramente. No hablo de una ontología inamovible, pero sí que hay algo ahí que está en él. O sea, no. Pero vamos, yo no soy, solo soy, como digo, un lector que va espigando pistas y a lo mejor se equivoca, ¿no? Pero yo creo que hay algo ahí que está remitiendo constantemente, como digo, a una especie de pesadumbre radical, ¿no? Y eso está operando siempre en la poesía de Vallejo. Y desde luego hay textos, el texto que he leído, el poema en prosa, yo no conozco algo similar hasta entonces, y desde luego desde entonces tampoco hay grandes cosas que se puedan, los grandes textos que se puedan comparar con esa expresión de la vida del hospital, de ese mundo otro, de esa atmósfera otro, de ese tiempo otro, ¿no? Absolutamente demoledora, ¿no? Y eso yo lo que va, esa fuerza que tiene ese texto va un poco más allá, o viene de un lugar que no es estrictamente la observación de las condiciones sociohistóricas, ¿no? Tiene que ver con algo que está latiendo en la propia psicología de Vallejo, creo yo, vamos, no sé. ¿Puedes citar brevemente? Está bien, ¿no? Un poema que se llama Parado en una piedra, del año 37, si me acuerdo bien, escrito en París. Claro, Vallejo, que inclusive trabajó como burócrata en una hacienda que obviamente pagaba una miseria, yo creo que era el que distribuía el pago, más o menos. El contable, ¿no? Sí, en el Perú, en Trujillo. Ahora Vallejo en París, 37, del siglo pasado, involucrado, qué sé yo, en el apoyo a la República Española, muy atento al movimiento obrero. Entonces, describe la figura de un obrero parado como una especie de antimonumento. No llega a la monumentalidad. Tampoco se completa la imagen, no se completa. Es un obrero fragmentado, pero con que pase eso, la incapacidad de que el espacio se integre en un mundo humano, digamos, justo, está de por medio, pero está expresado de un modo filosófico, científico, hasta ontológico esto. También parado el hierro frente al horno, paradas las semillas con su sumisa síntesis al aire, parados los petróleos conexos,
parada en sus auténticos apóstrofes, la luz, parados de crecer los laureles, paradas en un pie las aguas móviles, y hasta la tierra misma parada de estupor ante este paro, etc. Y el poema termina: cómo clava el relámpago su fuerza sin cabeza en su cabeza. Y lo que hacen abajo, entonces, ay, más abajo, camaradas, el papelucho, el clavo, la cerilla, el pequeño sonido, el piojo padre, que son, ¿cómo se puede decir?, pequeños objetos que lleva el obrero parado. Entonces, los críticos suelen leer este poema como una especie de poema comprometido, como decía ayer Eduardo, como un poema que cumple con la visión de un futuro mejor, el obrero héroe, etc. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. No se cumple el mito, no se cumple la visión del futuro. El lenguaje no se cumple. No se cumple ni siquiera la ciencia de las moléculas. Yo creo que ahí se ve un poco el alcance, ¿no?, de lo que implica el afuera del poema, ¿no? A mí me gustan mucho estas conversaciones porque se quedan claros los lugares de los que uno lee, ¿no? Creo que hay zonas de contacto entre las charlas de Jordi y de William, pero al mismo tiempo vienen de lugares muy distintos, ¿no? Por eso lo podemos ir conversando quizá después. Y ahora pasamos a leer unos pocos poemas. Sí, leemos o al azar. Al buen tintuno. Bueno. ¿Cuántos hay que leer? Pues un paso. Bueno. Bueno, es que hay tantos, ¿no? Quiero decir que... Bueno, Nómina de huesos. Voy a leer al menos 2 poemas de los que mencioné en la charla para que, bueno, si yo he asumido que todos conocíamos y que hemos leído porque es una poesía que nos acompaña, ¿no? Voy a leer Nómina de huesos. Se pedía a grandes voces que muestre las 2 manos a la vez, y esto no fue posible. Que mientras llora le tomen la medida de sus pasos, y esto no fue posible. Que piense un pensamiento idéntico en el tiempo en que un cero permanece inútil, y esto no fue posible. Que haga una locura, y esto no fue posible. Que entre él y otro hombre semejante a él se interponga una muchedumbre de hombres como él, y esto no fue posible. Que le comparen consigo mismo, y esto no fue posible. Que le llamen, en fin, por su nombre, y esto no fue posible. Esta edición de Akal es estupendísima, pero la verdad es que tiene los poemas así a... Bueno, a ver... Perdón, ¿eh? Bueno. Voy a leer Dulzura por dulzura, corazona entero. Dulzura por dulzura, corazona. Dulzura a gajos eras de vista, esos abiertos días cuando monté por árboles caídos. Así por tu paloma, palomita, por tu oración pasiva, andando entre tu sombra y el gran tezón corpóreo de tu sombra. Debajo de ti yo, tú y yo, sinceramente, tu candado ahogándose de llaves, yo ascendiendo y sudando y haciéndolo infinito entre tus muslos. El hotelero es una bestia, sus dientes admirables. Yo controlo el orden pálido de mi alma, Señor, allá distante, paso, paso, adiós, Señor. Mucho pienso en todo esto conmovido, perduroso, y pongo tu paloma a la altura de tu vuelo y cojeando de dicha a veces,
repósome a la sombra de ese árbol arrastrado. Costilla de mi cosa, dulzura que tú tapas sonriendo con tu mano, tu traje negro que se habrá acabado, amada, amada en masa, que he unido a tu rodilla enferma. Simple ahora te veo, te comprendo avergonzado en Letonia, Alemania, Rusia, Bélgica, tu ausente, tu portátil ausente, hombre convulso de la mujer temblando entre sus vínculos. Amada en la figura de tu cola irreparable, amada que yo amara con fósforos floridos. Quand on a la vie et la jeunesse, c'est déjà tellement. Cuando ya no haya espacio entre tu grandeza y mi postrer proyecto, amada, volveré a tu media, has de besarme, bajando por tu media repetida, tu portátil ausente, dile así. Y William ha traducido Trilce al inglés, así que ahora nos va a leer también un par de poemas en inglés para que nos hagamos una idea de cómo suena. Y yo leo luego las versiones en castellano para situarnos. Primero el 33 de Trilce. If it rained tonight, I'd go back 1,000 years from here. Well, 100'll do, like nothing had happened. I'd make as if I'm still on the way. Ah, without mother, without lover, without dogged crouching to scan the bottom, going on my nerve tonight, yes. I'd be combing out the Vedic thread of my final end, the devil's twine, the track of having had through the nose 2 unconsonant clappers of time in one single bell. I'd count up my life, or count myself as not yet born. I'll not be able to free myself. It won't be what hasn't yet come, but what's arrived and already gone. But what's arrived and already gone. Pues el 33. Si lloviera esta noche, retiraríame de aquí a 1000 años, mejor a 100 nomás. Como si nada hubiese ocurrido, haría la cuenta de que vengo todavía. O sin madre, sin amada, sin porfía, de agacharme a guaitar al fondo, a puro pulso. Esta noche así estaría escarmenando la fibra védica, la lana védica de mi fin final, hilo del diantre, traza de haber tenido por las narices a 2 badajos sin acordes de tiempo en una misma campana. Haga la cuenta de mi vida o haga la cuenta de no haber aún nacido, no alcanzaré a librarme. No será lo que aún no haya venido, sino lo que ha llegado y ya se ha ido. Sino lo que ha llegado y ya se ha ido. Y leeremos el último poema del libro, 77. It's hailing so much, as if for me to remember and increase the pearls I've gathered from the very snout of every storm. Let this rain not stop, unless I were permitted to fall now for it, or they buried me bathed in the water that flows from all fires. How far will this rain suffice me? I'm afraid I'll end up with some flank still dry. I'm afraid it'll go away without having tried me in the droughts of unbelievable vocal cords, through which, to produce harmony, it's necessary always to go up, never down. Don't we go up, downwards? Sing, rain, on the coast still without sea. 77. Graniza tanto como para que yo recuerde y acreciente las perlas que he recogido del hocico mismo de cada tempestad. No se vaya a secar esta lluvia, a menos que me fuese dado caer ahora para ella o que me enterrasen mojado en el agua que surtiera de todos los fuegos. ¿Hasta dónde me alcanzará esta lluvia?
Temo me quede con algún flanco seco. Temo que ella se vaya sin haberme probado en las sequías de increíbles cuerdas vocales, por las que, para dar armonía, hay siempre que subir, nunca bajar. ¿No subimos acaso para abajo? Canta lluvia en la costa aún sin mar. Voy a leer uno al final. Uno más. Voy a leer uno más y ya acabamos. Porque un poco resuena con lo que hemos dicho los dos y lo que ha dicho José Ignacio. Es el poema 11 de España, aparte de mí, este cáliz. Lleva una fecha, 3 de septiembre de 1937. Miré al cadáver, su raudo orden visible y el desorden lentísimo de su alma. Le vi sobrevivir. Hubo en su boca la edad entrecortada de 2 bocas. Le gritaron su número, pedazos. Le gritaron su amor, más le valiera. Le gritaron su bala, también muerta. Y su orden digestivo sosteníase, y el desorden de su alma atrás, en balde. Le dejaron y oyeron, y es entonces que el cadáver casi vivió en secreto, en un instante. Mas le auscultaron mentalmente y fechas. Lloráronle al oído y también fechas. Muchas gracias a todos. Bueno.